This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ilegalmente ocupado. En el programa de hoy analizaremos la perspectiva desde la cual Israel y sus aliados en Occidente han tratado de silenciar las críticas a la colonia sionista genocida. En nuestro primer informe, Latifa Buchakra destaca cómo NICAP, la banda irlandesa de hip hop, se ha encontrado en la mira de estas tácticas encubiertas por hablar en contra del genocidio. NICAP, el grupo irlandés de hip hop que ha enfrentado una fuerte campaña de presión por parte de grupos pro-israelíes en Estados Unidos y el Reino Unido. Distintas organizaciones como la Junta de Diputados de Judíos Británicos y la campaña contra el antisemitismo han participado en cartas públicas pidiendo su exclusión de eventos. Sin embargo, hay otro grupo clave que a veces actúa de manera más discreta. En ocasiones, este movimiento se moviliza abiertamente, como cuando el 12 de octubre de 2023 llamó a apoyar a Israel en su derecho a defenderse. Otras veces, opera tras bambalinas, ejerciendo presión sobre instituciones culturales. Según documentos obtenidos por Palestina Desclasificada, se enviaron cartas privadas al Festival de Glastonbury, intentando que cancelaran a NICAP, bajo el argumento de que su música promueve el odio y no merece protección bajo la libertad de expresión. Uno de los principales firmantes es David Levy, ejecutivo de Warner Music Europe, quien también se opuso a la exhibición de banderas palestinas en el festival. Levy representa artistas como York, Dua Lipa y LCD Sound System, lo que plantea cuestiones sobre la influencia de posturas políticas en la industria musical. Como muchos sionistas, ocupa el territorio de auténticos antirracistas. Esto se hace evidente, por ejemplo, cuando le preguntaron si pudiera viajar en el tiempo y ver un concierto, ¿a quién vería y cuándo? Su respuesta fue Bob Marley, en el Arco Iris de Londres. En 1977, fue un firmante destacado de la carta Israel bajo ataque, publicada por Creative Community for Peace, Comunidad Creativa por la Paz, el 11 de octubre de 2023. Y esta es una pista de la que la carta fue organizada por personas de la industria que trabajaban con Comunidad Creativa por la Paz. Este es un grupo sionista con sede en Estados Unidos, que trabaja dentro de la industria de la música y el entretenimiento, pero oculta cuidadosamente que en realidad es un grupo fachada de Stand With Us, un grupo de presión antipalestino, pro-colonos de larga data. Los documentos de registro oficiales muestran que Stand With Us y la Comunidad Creativa por la Paz son simplemente nombres alternativos para una única organización sin fines de lucro, registrada en el Servicio de Impuestos Internos estadounidenses, IRS, como Israel Emergency Alliance. Y se sabe que Stand With Us ha recibido subvenciones directamente del régimen sionista. Según el ex viceministro de Asuntos Exteriores israelí, Dani Ayalon, Israel las utiliza para amplificar nuestro poder y para obtener influencia. Es, en otras palabras, la garra de un régimen. Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Saim de Estambul. Nuestro colaborador invitado de hoy es comentarista habitual de política y actualidad en la televisión irlandesa y también un veterano opositor al imperialismo, Phil Kelly. Bienvenido al programa, Phil. Permíteme empezar contigo. ¿Qué opinas de los intentos de silenciar a NICAP? Parece que los grupos de presión sionista están haciendo todo lo posible para destruir su carrera musical, ¿verdad?
Bueno, estamos presenciando y hemos presenciado innumerables ejemplos. La represión de cualquier intento de mostrar, incluso la más superficial solidaridad o preocupación por el pueblo palestino y su difícil situación. El genocidio exige la supresión de cualquier contraargumento. Y es previsible que la propaganda israelí se vuelva más estridente e histérica a medida que este genocidio se profundiza y empeora. Han visto, como se menciona en el artículo, el intento de incluso mostrar la bandera palestina como símbolo de odio. Quieren eliminar el lenguaje mismo de la resistencia, por lo que frases como Palestina libre se presentan como discurso de odio. NICAP está en el punto de mira de una campaña que lleva mucho tiempo en marcha, pero estamos presenciando una verdadera intensificación de dicha campaña por parte del lobby israelí, y la situación solo empeorará. No, de hecho, es importante que nos opongamos a eso. Pero, David, cuéntanos un poco más sobre esto. Este memorando secreto que se envió a Glastonbury, ¿podrías? Este es un correo electrónico firmado por, creo, unas 30 personas de la industria musical. Y se pueden ver sus direcciones de correo electrónico de todas las grandes compañías musicales y algunos de los agentes que contratan a las bandas, etc. Se envió, obviamente, como parte de un proceso. En el mensaje hacen referencia a mensajes anteriores que enviaron a Glastonbury el año anterior. Así que obviamente están ahí intentando gestionar Glastonbury regularmente. Se quejaron en el mensaje de que aunque el año pasado estuvo bastante bien, había algunas banderas y ocasionalmente yo estuve en Glastonbury ese año y había banderas palestinas por todas partes. Por supuesto, se opusieron. Y lo que intentan hacer aquí es controlar qué artistas pueden entrar y cuáles no, incluyendo algunos de los que ellos mismos promocionarán. Así que hay un proceso sutil dentro de la industria musical, donde incluso aquellos artistas que ocasionalmente mencionan a Palestina pueden ser controlados por estos expertos que promueven intereses sionistas. Así es como lo han hecho. Lo han hecho de forma encubierta y secreta, mientras que al mismo tiempo grupos de presión sionistas, como la Junta de Diputados o la campaña contra el antisemitismo, han publicado cartas. Intentan hacerlo tanto de forma abierta como secreta y encubierta. Claro, Glastonbury ya tiene experiencia en esto. Creo que fue hace un par de años, cuando se prohibió proyectar en Glastonbury la película La Gran Mentira, sobre cómo la campaña de desprestigio antisemita derrocó a Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista. A ver si esta vez tienen éxito. En fin, Phil, ha habido algunas cancelaciones. Hablo de posibles Glastonbury en Estados Unidos y en el Reino Unido, como Eden y el Festival Transmit en Glasgow. Pero otros se mantienen firmes, ¿no? ¿Crees que la incesante estrategia de cancelación del lobby sionista contra los críticos de Israel está empezando a flaquear? De manera pesimista, no. O sea, hay un enorme apoyo público. Al romper la burbuja mediática dominante que rodea al pueblo palestino, se crea una audiencia, sin duda para NICAP y sin duda para la gente. Su mensaje y el mensaje central de su música resuena con mucha gente, y hay que reconocer el mérito de los locales que aún los apoyan y no han caído bajo esta presión. Pero nunca debemos subestimar la influencia del lobby y la red, y su profunda influencia. Esa influencia, como detallas hoy, dentro de la industria musical, pero también dentro de los medios de comunicación y más peligrosamente dentro del gobierno de tu país, es un verdadero ataque a cualquier concepto de democracia. Y diría que estamos presenciando movimientos en países occidentales. Este proceso de guerra legal para impedir que la gente deje sus empleos, para desfinanciar instituciones y organizaciones, y es parte de esta amplia campaña, como dije, que en esencia está ahí para facilitar un genocidio. Y el trabajo que usted y otros realizan para exponer esto, para arrojar luz sobre cada aspecto en juego, es realmente importante para llamar la atención del público. No, absolutamente. Pero, David, cuéntanos más sobre este tipo, David Levy. ¿Cuál es su conexión con la comunidad creativa por la paz?
Bueno, se trata de un alto ejecutivo de la industria musical y como vimos en el artículo, es un gran fan de Bob Marley. Es antirracista y todo eso, lo típico de la industria musical. Su conexión con la comunidad creativa por la paz no se limita a firmar una carta, sino que es miembro de un consejo asesor, ¿verdad? Así fue como supimos de la conexión en la comunidad creativa por la paz y que se trataba de una operación de la comunidad creativa por la paz, oponiéndose a ella como miembros de la industria. Claro, es un grupo de presión, así que los asesores de la industria que trabajan para la comunidad creativa por la paz tienen varias capas de protección. Es la misma organización que Stand With US, que ha recibido dinero de la oficina del primer ministro israelí y es utilizada por el propio régimen israelí para generar influencia. Son como 5 capas de protección, ¿no? Y de hecho, estas personas simplemente trabajan directamente para el régimen sionista, y eso es lo que se ve al indagar un poco. Es muy importante que la gente esté consciente de eso, porque muchos, por supuesto, no lo estarán, ¿verdad? Pero Phil, ¿qué opinas del papel del lobby en la industria musical para unirse a un genocidio? Bueno, exactamente. Si recuerdas la década que comenzó en 1980, la campaña contra el apartheid y la disposición de muchos en la industria musical al alzar su voz, y piensas en lo que está sucediendo ahora, donde a menudo se ve silencio o apoyo a un régimen que comete genocidio. Y si alguien habla al respecto, cae inmediatamente en la mira, y esta especie de cultura de la cancelación intenta silenciarlo. Así que hay que recordar a quienes supuestamente se mantuvieron del lado correcto de la historia contra el apartheid en Sudáfrica. Quienes lucharon contra el apartheid en Sudáfrica se alzaron en armas y lo derrotaron y ahora le dicen al mundo que el sistema de apartheid en Israel y las acciones del régimen israelí son peores que cualquier cosa que enfrenten en la Sudáfrica del apartheid. Y llaman a quienes se solidarizaron con el Congreso Nacional Africano, con el CNA, a solidarizarse con la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Es un gran paso adelante para el pueblo palestino. Esta es una causa que desafía a la humanidad a posicionarse en el lado correcto de la historia. Y muchas de estas personas, que supuestamente eran aliadas en aquel entonces, ahora se están revelando como algo muy, muy diferente. Sí, claro. Y por supuesto, el Estado británico se equivocó en la historia durante la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, al igual que en la lucha palestina, ¿no? Pero la comunidad creativa por la paz, bueno, David, es solo una fachada, ¿no? Para el régimen israelí. Bueno, lo es. Digo, vimos la película allí. Los detalles de esto parecen indicar que la organización fue creada por un tipo llamado Rensar, y su esposa también está en la junta directiva de Stand With US y los documentos registrados en el Servicio de Impuestos Internos, IRS, la registran como una organización sin fines de lucro. Registran específicamente que Comunidad Creativa por la Paz y Stand With US son solo nombres utilizados por la Alianza de Emergencia de Israel. Así que esta es una organización que pretende ser organizaciones separadas y, por supuesto, utilizan para ello a la Comunidad Creativa por la Paz. Son una especie de brazo de la industria musical y de la industria del entretenimiento para movilizar a la gente dentro de la industria musical. Eso es lo importante, moviliza a la gente dentro de la industria. Ahora bien, si usted vuelve a la cuestión del apartheid, cuando la industria musical se movilizó contra el régimen del apartheid, no había un gran número de personas dentro de la industria musical que apoyaran a los afrikaners. Simplemente no existía eso. Pero ahora, dentro de la industria musical, hay un gran número de personas que apoyan a los sionistas. Y en parte se debe a que provienen de la comunidad judía, donde el sionismo es prácticamente una derecha religiosa en gran parte de ella. Y esa es la diferencia. Y por eso es mucho más difícil, porque existe esa presión dentro de la industria musical para que no se diga nada positivo sobre los palestinos y sus derechos. Sí, no, absolutamente. Y puede ser el fin de la carrera, sobre todo para artistas emergentes que sí se pronuncian. Y ya hemos hablado de esto en el programa, ¿no? Sobre cómo sus carreras se han visto perjudicadas por adoptar una postura basada en principios. Pero ahora vamos a pasar a nuestro siguiente informe que revela acciones engañosas de Paul Samuels, un veterano ejecutivo de la industria musical.
One name stands out. Un nombre destaca en la carta de intimidación sionista sobre NICAP, el de Paul Samuels. Se dice que Samuels quiso firmar con NICAP en 2023, pero ahora intenta encubiertamente cancelarla para apoyar el genocidio en Gaza. ¿Pero quién es Paul Samuels? Es un ejecutivo de la industria musical con una larga trayectoria. Samuels comenzó su carrera trabajando para Atlantic Records. Se dice que ayudó a lanzar a Estelle a nivel mundial con su éxito multimillonario American Boy. En Atlantic UK, Samuels ha firmado con varios artistas, incluyendo a Craig David y Spiller para Norteamérica, y a Sinead O'Connor y Estelle con contratos globales. Por sorprendente que parezca, Samuels también tiene una larga trayectoria en el movimiento antirracista británico. De hecho, fue uno de los fundadores de la campaña Ama la música, odia el racismo. Aquí habla de su papel en el movimiento antirracista. My name is Paul Samuels. I run Love Music, Hate Racism. I also work at Atlantic Records. I have done for the last 25 years. Yeah, that's me. Well, the reason behind the rebrand of From Rock Against Racism to Love Music, Hate Racism was purely based on I didn't want it to be sort of genre specific, and I also wanted it to be a really simple, clear message, like that anyone who loves music should hate racism, really, because you know music has so many different influences and you can't really hopefully be a racist and dance to a Stormzy record. The problem with this is that one can believe... El problema es que es posible adherir a la ideología sionista ampliamente denunciada como racista por movimientos antirracistas y al mismo tiempo presentarse públicamente como un defensor de la igualdad. Paul Samuels, a pesar de su rol en Love Music, Hate Racism, ha sido señalado por su apoyo a grupos pro-israelíes. En 2024, usuarios en X revelaron capturas de pantalla de su cuenta de Instagram donde seguía a Stand With Us, una organización alineada con el gobierno israelí, tras lo cual Samuels rápidamente hizo su perfil privado. Este caso no es aislado. La infiltración de grupos sionistas en colectivos antirracistas es un fenómeno documentado que se ha hecho más visible durante la ofensiva militar israelí en Gaza. El costo de esta influencia es claro, la complicidad silenciosa con el racismo del sionismo que impide denunciarlo abiertamente. Love Music, Hate Racism, como muchas otras organizaciones, no escapa a este conflicto. La intervención de Samuels en la campaña contra NICAP, artistas críticos con la ocupación israelí, confirma este patrón, la priorización de la lealtad sionista sobre los principios antirracistas. Una contradicción que, lejos de ser anécdota, refleja un problema sistémico dentro de los movimientos sociales cooptados por intereses coloniales. Este personaje, Paul Samuels, parece incapaz de seguir su propio consejo, ¿verdad, David? Bueno, ya sabes, el sionismo es la forma más perniciosa de racismo sobre la faz de la Tierra en el siglo XXI. Y, sin embargo, es un sionista declarado. ¿Qué más sabes de este tipo, aparte de lo que acabamos de escuchar en la película? Bueno, esta es una larga historia de penetración del movimiento sionista y de los sionistas en el movimiento antirracista británico. Volviendo al inicio del Love Music, Hate Racism, donde lo vieron hablando sobre la transformación y el cambio de imagen de lo que se llamó Rock Against Racism, claro, a finales de los 70, asistí a algunos de sus conciertos. También lo hice con algunos de los activistas antirracistas más importantes. Y esto forma parte de un proceso en el que, si recuerdan, por aquel entonces había sionistas involucrados en Rock Against Racism, incluyendo a algunos antisionistas judíos. Pero el problema es que cuando se tiene esta idea de unidad antirracista y se necesita la participación de sionistas en esa unidad, siempre hay un precio, como dice la película. Y el precio es que no se puede mencionar que el sionismo es racismo, ni los derechos de los palestinos. Y ese ha sido el caso durante décadas, y es el caso de Love Music, Hate Racism y otras organizaciones equivalentes como Stand Up to Racism. Sí, claro. Bueno, Phil, o sea, Samuels tiene una larga trayectoria promoviendo música multicultural y antirracista, pero, como le decía a David, parece tener un punto ciego al apoyar el racismo del sionismo, como ya he dicho hoy, siendo esa la forma más perniciosa de racismo del planeta. Esto revela una ceguera colectiva. Pensemos en la música, en Eurovisión.
Mientras Israel, un estado investigado por crímenes contra la humanidad, participa en el festival como si nada ocurriera, el mundo baila al ritmo de su propaganda. Un estado colonial de apartheid que ocupa territorios ilegalmente es tratado como un participante más. Y junto a él Australia, el otro invitado no europeo. Otro proyecto colonial construido sobre el desplazamiento y la destrucción de pueblos originarios. Uno no puede evitar preguntarse, si Rhodesia aún existiera, también tendría su acto en Eurovisión. Pero esto no es solo hipocresía. Es la prueba de que el antirracismo occidental es pura performance. Hablan de diversidad, de inclusión, pero son eslóganes vacíos, porque un antirracismo que no es al mismo tiempo anticolonial y antiimperialista no vale nada. Detrás de esta farsa están los mismos de siempre, liberales aburridos que creen que cambiar un hashtag es hacer revolución. O en el peor de los casos, algo mucho más siniestro. Sí, no, claro. Es muy incongruente, ¿verdad, David? En mi opinión, que a los partidarios de la ideología racista del sionismo se les permita formar parte del Love Music Hate Racism. Probablemente no sea sorprendente, dado a quien conoces, que es en cierto modo uno de sus fundadores. Pero es que, ¿cómo es esto creíble? Mira, esto se remonta a los primeros días del antifascismo en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra de 1939-1945, cuando el racismo contra los judíos era una cosa, y seguirá siendo una cosa durante la Segunda Guerra Mundial, y así, el racismo contra los judíos y el racismo contra los negros, y luego, lateralmente, los musulmanes y los irlandeses, llegaron a ser vistos como parte de una compleja unidad de grupos antirracistas. Ahora, por supuesto, en el periodo intermedio, el racismo contra los judíos ha desaparecido más o menos, así que tienes esta dificultad de tener que tener sionistas profesantes, que por supuesto están en contra del racismo contra los judíos, pero en realidad no están en contra del racismo. Ciertamente, no están en contra del racismo contra los palestinos y en su mayoría no están realmente en contra del racismo contra los musulmanes. Y entonces tienes esta contradicción, y esa contradicción ha marcado toda la historia del antirracismo británico. Pero casi ninguna organización ha logrado escapar de eso. Quizás solo una o dos. Bueno, Phil, ¿qué opinas de que cuando se descubrió que Samuels era sionista, de repente se volviera bastante tímido y reservado? Como David y su artículo revelan, este grupo de presión ejerce influencias de diferentes maneras, una abierta y otra encubierta, mediante el uso de organizaciones fachada, ya sean de derechos humanos, antirracistas o pacifistas. Todas estas organizaciones han sido infiltradas por diversas personas con diferentes agendas y debemos ser muy abiertos y conscientes de cómo se desarrollan. Por eso insisto, el trabajo que estás haciendo es tan importante porque no les gusta que se les vea con los ojos puestos. Y cuando se revela públicamente quiénes están detrás de este tipo de presión, detrás de esta interferencia, es bueno investigar y seguir los hilos para exponer para quién trabajan, qué agenda persiguen y por qué creen que es apropiado apoyar a un régimen que comete genocidio. No, en efecto. Bueno, David, y dado lo que hemos oído hoy, ¿cuál crees que es la lección para construir un movimiento antirracista eficaz? Bueno, un movimiento antirracista eficaz en Reino Unido y de hecho en cualquier parte del mundo hoy en día tiene que ser antisionista. Y esa es la lección que el movimiento antirracista en este país, en el Reino Unido, no ha aprendido. Esto también aplica en Estados Unidos. Es una lección que necesitamos aprender urgentemente ahora. Hay organizaciones en este país que organizan manifestaciones antirracistas en las que los sionistas son bienvenidos. Los sionistas que ondean banderas israelíes detrás de ellas son bienvenidos. Ya no podemos permitir este tipo de enfoque. El sionismo es racismo y por lo tanto cualquier antirracista debe oponerse al sionismo. Está perfectamente claro. Es un deber, como lo expresa la Red Internacional Judía Antisionista. Sí, y por último, y brevemente, Phil, quiero decir, ¿crees que la música tiene un papel que desempeñar en el futuro en la lucha contra el genocidio?
Debemos celebrar toda voz que se alce en solidaridad con Palestina, ya sea en la música o en cualquier ámbito, toda denuncia contra el racismo, el imperialismo y el colonialismo. Pero no nos engañemos, no fueron los conciertos de Paul Simon ni los boicots culturales occidentales los que acabaron con el apartheid sudafricano. Fueron las tropas cubanas en Angola las que derrotaron militarmente al ejército del apartheid, formando las negociaciones que finalmente los desmantelaron. Esta lección histórica es crucial. La liberación no llega por el cambio de conciencia en Occidente. Por más que lo deseemos, no podemos depositar esperanzas en que la opinión pública occidental por sí sola altere la realidad palestina. 1 millón de personas marcharon contra la guerra en Irak y sin embargo la invasión prosiguió. Los criminales de guerra siguen impunes y el movimiento antibélico no logró consolidarse como fuerza política duradera. Reconozco el valor de figuras como usted y George Galloway en construir resistencia, pero hasta que la solidaridad con Palestina se transforme en un movimiento político organizado y con poder real, seguiremos enfrentando la misma cruda realidad. La industria musical y los gestos simbólicos son insuficientes. La situación palestina es demasiado grave para conformarnos con activismos superficiales. La verdadera esperanza no está en cambiar mentes occidentales, sino en aprender de las luchas que triunfaron, en la resistencia organizada, la acción estratégica y el poder popular. Todo lo demás, por bien intencionado que sea, es marginal frente a la urgencia de la liberación. No, absolutamente. Phil, tu mensaje es el perfecto colofón para nuestro programa hoy, porque lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos por sintonizarnos. Un agradecimiento especial a nuestro invitado Phil Kelly y, como siempre, a nuestro analista residente, el profesor David Miller, por sus valiosos aportes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, X, Facebook, Rumble y Telegram, donde compartimos clips exclusivos y actualizaciones diarias. Cada like, cada compartir, cada hilo que difunden inclina la balanza contra el sesgo mediático pro-israelí que domina los grandes medios. Hasta la próxima edición de Palestina Desclasificada, donde seguiremos destapando lo que otros callan. Les habló Chris Williamson. Hasta pronto. This is Chris Williamson saying bye for now.